Buenas tardes, mi nombre es Zulianiela Montenegro Ávila, estoy matriculada en la Universidad de Garagua en el programa de Ingeniería de Sistemas. A continuación presento mi documento de identificación. En este video voy a sustentar el ejercicio número 1 del curso Física General. Entonces, el primer ejercicio nos dice que cojamos el número de identificación, que el número de identificación de mi cédula es 1002-314-192. Y nos dice que es la variable que tenemos que reemplazarlo por la variable phi. Entonces lo que hacemos es phi igual y sumamos cada uno de los números que hacen parte del número de identificación. Acá en mi caso, entonces me quedaría 1 más 0 más 0 más 2 más 3 más 1 más 4 más 1 más 9 más 2, que es igual a 23. Entonces acá nos dan unos vectores, los cuales tenemos que reemplazar, donde esté el símbolo phi, tenemos que reemplazar por el número que nos dio con la suma del número de identificación. Entonces el primer ángulo nos dice que A es igual, entonces reemplazamos todos los iconos con el 23, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos queda 23 sobre 10 más 23 sobre 20, más acá en el ángulo B nos quedaría 23 sobre 14 más 23 sobre 10, que es igual, en el caso del ángulo A, es igual a 23 dividido en 10 es igual a 2.3, más 23 dividido en 20 es igual a 1.5. Y en el caso del B es igual a 23 dividido en 14, 1.64, más 23 dividido en 10 es igual a 2.3. Entonces, utilizando las técnicas de redondeo para que nos quede un número entero, para poder ingresarlos en el simulador, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Como 2.3 no se aproxima al 3, entonces nos quedaría como 2. Ya cuando pasa del 5 ya se aproxima al 3, entonces nos quedaría como 2. Acá 1.15 se aproxima a 1, entonces nos quedaría como 1. Acá 1.64, como pasa acá del 5, ya nos quedan 6, entonces se nos aproxima a 2, entonces nos quedarían 2. Más acá el 2.3 se nos aproximaría a 2. Entonces tenemos que solucionar esta tablita con los vectores ingresando acá al simulador, le damos acá en ecuaciones e ingresamos acá al simulador. Entonces acá en esta parte ingresamos los vectores que nos dio acá en esta parte. Entonces tenemos para el A, tenemos 2 y el 1. Entonces acá los ingresamos. Tenemos el 2 y el 1. Para el B tenemos el 2 y el 2. 2 y 2. Acá entonces, acá en la tablita nos pide el vector A, nos pide la magnitud, la dirección, el componente en X y el componente en Y. Entonces rápidamente acá. Para el A tenemos una magnitud de 2.2, 2.2, una dirección de 26.6, 26.6, un componente en X de 2 y en Y de 1. Listo. Para el vector B tenemos una magnitud de 2.8, una dirección de 45, 2.8, dirección de 45,
un componente en X de 2 y un componente en Y de 2. Entonces nos quedaría igual en los dos componentes. Ahora tenemos que C igual a A más B. Nos quedaría de la siguiente manera. A más B acá es igual, entonces acá en el C tenemos que la magnitud es 5, la dirección es 36.9, 36.9. El componente en X es igual a 4 y en Y es igual a 3. 3. Nos queda para 2A. Entonces acá ingresamos para 2A. Acá lo ponemos en 2. Y acá lo ponemos en 0. Entonces 2A con una magnitud de 4.5. 4.5. Dirección de 26.6. 26.6. Con la componente en X de 4 y la componente en Y es igual a 2. Entonces 4 y 2. Listo. Ahora para 2B. Entonces nos quedaría, acá lo ubicamos en 0 y acá lo ubicamos en 2. Nos quedaría igual a 2B. Con una magnitud de 5.7 y una dirección de 45. 5.7. Acá 5.7 y una magnitud, una dirección de 45. Acá componente en X es igual a 4 y el componente en Y es igual a 4 también. Entonces nos queda 4 y aquí un 4. Listo. Ahora 2A más 2B es igual a C. Entonces acá 2A y 2B igual a C. Entonces 2A, 2B igual a C. Entonces nos queda una magnitud de 10. De 10. Una dirección de 36.9. 6.9. Acá. Un componente en X y en Y de 8 en X y de Y es 6. 8 y 6. 8 y 6. Listo. Entonces acá para 3A, acá lo ponemos en 0 y acá en 3, 3A. Una magnitud de 6.7. 6.7. La dirección de 26.6 y el componente en X en 6 y el componente en Y en 3. Entonces 26.6, 6 y 3. 3. Listo. Acá en 5B nos quedaría 5B nos quedaría aquí. Ponemos A en ceros y 5. 5B nos dice acá. 5B. Entonces tenemos 5B. Magnitud 14.1. 45 la dirección, 10 el componente en X y 10 el componente en Y. 45, 10, 10.
Acá, entonces tenemos siguiente. 3a más 5b. Entonces 3a más 5b. Será acá en C. Magnitud de 26.6. 26.6. 26.6, dirección de 39.1, componente en X igual a 16 y componente en Y igual a 13. Acá, menos 5A, entonces acá menos 5, esto lo ponemos en ceros, acá menos 5A. Magnitud de 11.2, 11.2. Dirección de menos 153.4, menos 153.4. Dirección en componente X de menos 10 y en componente Y de menos 5. Menos 10 y menos 5. Listo. 3b. Entonces acá lo ponemos en ceros. Y aquí lo ponemos en un 3. Entonces 3b. Nos queda magnitud 8.5. 8.5. Dirección 45, componente en X igual a 6 y componente en Y igual a 6. 6 y 6. Listo, finalmente nos queda el menos 5A y el más 3B. Menos 5A y el más 3B. Entonces sería acá. Magnitud 4.1. Dirección 166. 166. Componente en X menos 4 y componente en Y 1. Menos 4, 1. Listo, entonces acá ya tenemos completa nuestra tabla de vectores con su respectiva magnitud, dirección, componente en X y componente en Y con la ayuda del simulador de vectores. Entonces acá finalmente nos piden que formulemos unas preguntas que tenemos que contestar en el foro, pero pues no entendí sobre qué las preguntas. Sin embargo, yo hice las preguntas respecto al desarrollo y con relación a los vectores. Estas son las preguntas que realicé para que mis compañeros las puedan responder. Muchas gracias.